y amigas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Radio Trincal. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para la administración porque vamos a hablar de Max Weber, que fue un sociólogo alemán que nos proporcionó interesantes teorías sobre el gobierno y la administración pública. Es por esto que es muy importante para este capítulo explicar que Weber analizó las formas de dominación o autoridad que legitimaban la obediencia, dentro de las cuales también se ubicaba el Estado. Para explicar cómo se realizaba o ejecutaba en forma efectiva esta autoridad, categorizó las formas que adquiere la administración en tres tipos de dominación, que nos van a explicar nuestros invitados. El primero, Jermaine Bryan Williams, politólogo invitado de la isla de San Andrés, y el segundo, Brian Cruz, investigador de la Universidad Nacional. Bienvenido, Jermaine. Me gustaría que le explicaras a los oyentes qué significa dominación para Weber. Bueno, primero que todo, para mí es un placer estar aquí en esta maravillosa mañana. Bueno, cabe destacar que la idea de dominación es un elemento central en la organización de la sociedad. Como sabemos, en el libro Economía y Sociedad debe entenderse como dominación a la probabilidad de encontrar obediencia entre un grupo determinado para mandatos específicos. Por lo tanto, toda especie de probabilidad de ejercer poder o influjo sobre otros hombres, es decir, la probabilidad en la que se debe confiar de que se dará una actividad dirigida a la ejecución de sus ordenaciones generales y mandatos concretos por parte de un grupo específico de hombres, se podría denominar como dominación. Gracias, Jermaine, por explicarnos. Ahora, Brian, explícanos un poco sobre esta primera dominación, la tradicional. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación. Como lo mencionabas tú, yo desarrollaré un poco el concepto de dominación tradicional. Yo considero que es importante inicialmente brindarle a nuestros oyentes las características propias de este tipo de dominación, la dominación tradicional, por supuesto, de manera que pueda verlo reflejado en diferentes gobiernos, ya sea en su país o a nivel mundial, y para eventualmente aterrizar un ejemplo concreto que quiero desarrollar. Inicialmente es señalar que dentro del poder tradicional existen dos formas de dominación que se contraponen y conviven para asegurar la prevalencia precisamente de este poder. Estas son el patrimonialismo y el patriarcalismo. El patrimonialismo se refiere a la forma de gobernar en el que los recursos públicos son tratados como la propiedad del gobierno y de quienes gobiernen. En este sistema, los recursos son manejados y administrados por los gobernantes sin la necesidad de una rendición de cuentas, cosa que pues generalmente es muy conflictiva. Este sistema también se plantea como una reproducción del patriarcalismo, en el que básicamente existe esta concentración del poder, pero sobre un varón. Recordemos que Weber era más que un politólogo, un sociólogo, entonces usa la imagen de la familia para representar el ejemplo más cercano de estas formas de dominación. Considero yo que precisamente la diferencia entre otras formas de poder planteadas por el mismo Weber es que el patriarca gobierna sin ningún personal. En cambio, el líder patrimonial requiere un personal que obedezca a su autoridad en virtud de la lealtad personal y la tradición, es decir, una burocracia. Además, precisamente esa obtención del poder a través de la tradición supone también que esta burocracia sea tradicionalista y elegida no por meritocracia, sino por cercanía al soberano, el presidente, el ministro. A estas alturas de mi descripción, quiero creer que el oyente ya empieza a plantearse cuál de los gobiernos encaja perfectamente con el concepto de dominación tradicional a nivel mundial o a nivel Latinoamérica. Y es que en Colombia tenemos el fenómeno tradicionalista por excelencia, el uribismo. Los invito a que retrocedamos un poco y empecemos a asociar características del concepto que les expuse con el patrimonialismo o el patriarcalismo. Uribe en el poder representaba la idea de un padre estricto al que no le temblaba la mano a la hora de enfrentar a los grupos insurgentes, por ejemplo. Esto, por supuesto, saltándose todos los procedimientos y el buen actuar en busca de resultados constantes y usando al Estado como su propiedad, como un aparato que podía movilizar conforme los intereses que consideraba relevantes. Un Estado que le pertenecía en su totalidad, ya que en su primer periodo tenía pues las mayorías absolutas en el Congreso y los ministros que repartió inicialmente concordaban con sus intereses y con los actores que precisamente lo hicieron llegar a la presidencia a través de la campaña. Como dice su eslogan de partido, mano firme con corazón grande. Ya después de su primer periodo, pues esperaría que dejara el cargo para que la democracia pudiera reverdecer y se fortaleciera en un país donde considero yo hay mucho abstencionismo, pero de nuevo pensando en el poder como su propiedad
se saltó lo establecido constitucionalmente y se reeligió, estando en total 8 años en el poder para después darle paso a Juan Manuel Santos, su exministro de Seguridad, el cual también duraría 8 años, y terminar el periodo uribista con Iván Duque, donde pues evidentemente ya no estaba la reelección. Entonces, ¿qué vemos acá? Un padre en el gobierno que se adueña del aparato de Estado y que va dejando a sus sobrinos políticos, tradicionalmente de las mismas familias o clases sociales, para que perpetren su proyecto político inicial. Gracias, Brian, por esta explicación tan buena para que los oyentes también puedan entender un poco esto. Ahora, Jermaine, explícanos la segunda forma de dominación, la carismática. ¿De qué se trata? Bueno, para empezar, esto según el autor es básicamente el poder de mando que ejerce un caudillo. Este es entrelazado con rasgos distintivos como ser un profeta como Jesús, héroe como Simón Bolívar o demagogo, capaz de probar que posee carisma por medio de altos heroísmos, revelaciones e incluso si tiene poderes mágicos, posicionándose automáticamente como líder y lo siguen los discípulos. Las características de esta dominación es que estos dominados líderes no reconocen reglas o instituciones. Sus palabras, según el autor, por lo general son vinculantes y por supuesto no existe control ni crítica de sus actividades. La junta de gobierno está integrado por embajadores, adherentes o discípulos, según corresponda. La legitimidad del poder se basa en las decisiones autoritarias que da el líder, que deben encarnar los líderes del líder, y se basa en el compromiso del líder con la sanidad, el heroísmo y el carácter sobresaliente que ejerce este. Sus seguidores obedecen incondicionalmente sus órdenes y las acciones del jefe. Bueno, como sabemos, durante los años podemos apreciar a muchos líderes carismáticos en la historia. Por ejemplo, tenemos a Martin Luther King, que fue un activista social que lideró millones de personas a luchar por los movimientos civiles de Estados Unidos contra la opresión de los ciudadanos afroamericanos, posicionándolos exitosamente como sujetos de derechos, teniendo un compromiso revolucionario con la no violencia. También tenemos a Nelson Mandela, y en la actualidad podemos apreciar al Papa Francisco. Estos ejemplos son muy importantes tenerlos en cuenta. Y por último, me gustaría explicarle a los oyentes el último tipo de dominación, el legal racional. Este es el moderno, el último, porque este descansa en la creencia en la legalidad de ordenaciones estatuidas y de derechos de mano de los llamados por estas organizaciones a ejercer cierta autoridad. Esta autoridad racional legal es una forma de liderazgo en la que la autoridad de una organización o un régimen está en gran parte ligada a la racionalidad legal. La mayoría de los estados modernos de los siglos XX y XXI son autoridades de este tipo. Además, académicos como Max Weber, Charles Perrow caracterizaron la burocracia racional legal como la forma de administración más eficiente, que también se puede ligar mucho al derecho natural y al positivismo legal. Weber definió este tipo de dominación como un sistema en el que las reglas se promulgan y se obedecen como legítimas, porque están en consonancia con otras leyes como que pueden también promulgarse y deben decidir también cómo cumplirse. Además, son aplicadas por un gobierno que monopoliza su promulgación y el uso legítimo de la fuerza física. En general, esta autoridad es legítima y podemos ver diferentes ejemplos, por ejemplo, la policía, la democracia en general, por ejemplo, en los partidos políticos, la fuerza de la hacienda pública, en general toda la burocracia, los jefes de gobierno, por ejemplo, los ministros o incluso ciertos gobernantes. Lo importante de mencionar acá es la relevancia que tienen en la actualidad estos tres tipos de dominación. Pero también cabe decir que Weber nos explica que no existe una de estas formas de dominación en su forma más pura, puesto que pueden convivir o incluso evolucionar. Sin más que decir, muchas gracias, oyentes. Muchas gracias a ti, María Fernanda, por la invitación a este entretenido programa de actualidad. Igualmente para mí fue un honor poder demostrar mi conocimiento por medio de este maravilloso podcast. Muchas gracias, María. Sin más, nos vemos en un próximo capítulo.